Entonces, shalom pues a todos mis amados hermanos, y en el día de hoy vamos a profundizar en esta profecía con respecto al Mashiach, que se encuentra en Zacarías capítulo 12 del 10 al 14. Es muy importante porque estas tres profecías que aparecen en el Tehilim 22, en Zacarías capítulo 12 y en Isaías 53 merecen una atención especial, debido a que es muy controvertido, especialmente entre los grupos antimisioneros, estos tres pasajes, y por eso pues merecen una atención especial. En Zacarías capítulo 12, verso 10 al 14, el profeta registra de la siguiente manera. Dice desde el verso 10, y yo derramaré, dice el Eterno, ¿no? Yo derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un ruach de misericordia y compasión, y mirarán a mí, al Eptaf, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Verso 11, cuando ese día venga, habrá gran luto en Jerusalén, luto como fue por Adad Rimonen, el valle de Megido. Entonces la tierra se enlutará, cada familia por separada, la familia de la casa de David por separada, y sus esposas por separadas, la familia de la casa de Natán por separada, y sus esposas por separadas, la familia de la casa de Leví por separada, y sus esposas por separado, la familia de la casa de Shimeón por separado, y sus esposas por separado. Todas las familias restantes, cada una por separado, y sus esposas por separado. Y 13:1 de Zacarías, cuando ese día venga, todo lugar será abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para remoción y separación. Y el cumplimiento de esta profecía lo revela Yohanan capítulo 19, verso 31 al 37. Notemos que en este pasuk 10 dice, y mirarán a mí, al Eptaf, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y en Yohanan 19, 31 al 37 dice, era Pesaj, y los judeanos, porque era tarde, no querían que los cuerpos quedasen en el poste en el Shabbat de Matzah, puesto que era un Shabbat especialmente importante. Así que le pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y removiera los cuerpos. Y llegaron los soldados y rompieron las piernas del primer hombre que estaba en el poste al lado de Yeshua, y luego las del otro. Cuando llegaron a Yeshua, vieron que ya había muerto, y ellos no rompieron sus piernas. Sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado, y al instante fluyó sangre y agua. Y el que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera el pasaje del Tanaj, ni un hueso de él se romperá. Y otra escritura que dice, ellos mirarán a aquel a quien traspasaron, de Jasón 1:7. He aquí él viene a las nubes y todo ojo lo verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron, y todas las familias de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Yo soy el Aleph y la Taf, dice María, tú Eloá, el que es, el que viene, el que mantiene todo, el Shaddai, el Todopoderoso. Aquí el Aleph y la Taf, que se ve también en el profeta, mirarán a mi Aleph Taf. El Aleph Taf es igual al primero y al último. ¿Cómo se llama el Eterno? ¿Cómo se llama Adonai en el libro de Isaías? Por ejemplo, capítulo 41, verso 4 y 44. Y Yeshua dice esto 4 veces en este libro, que él es el Aleph y la Taf. En Jasón, Apocalipsis 1:8, en Jasón 1:11, en 21:6 y en 22:13. Es un testimonio bastante poderoso que en estos 4 versos del libro de Apocalipsis, Yeshua repite que él es el Aleph y la Taf. Ahora, el profeta Zaharías pues comienza esta profecía enfatizando esto, ¿no? Enfatizando esto. Y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un ruach de misericordia y compasión, y mirarán a mí, Aleph Taf, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías es un profeta de Israel que vivió y profetizó alrededor del año 600 antes del Mashiach. Y ya en ese tiempo, él predijo que el Mashiach sería rechazado, sería traspasado y sería asesinado por su propio pueblo. Zacarías, quien emigró a la diáspora, profetizó en este capítulo 12 acerca de un tiempo en el fin durante el cual el pueblo de Israel regresaría a la tierra de Israel. Sería un foco de atención mundial y el odio hacia el pueblo de Israel se intensificaría, lo que eventualmente conduciría a que muchas naciones ataquen al pueblo judío en una guerra. Y todos saben que una guerra se iniciará en los últimos tiempos contra Israel, y esto no es desconocido para ninguno, que lo que está escrito en la Torah, ¿no? Y en el Tanakh, pues que quieren desaparecer a Israel. Ahora, lo que necesitamos ver aquí es que Zacarías, este profeta, en este capítulo 12 es mucho más profundo de lo que usted puede imaginarse, porque él aquí está profetizando de un tiempo en el fin de los días, y esto se refiere a este tiempo final en el que estamos viviendo. Y él está profetizando que el pueblo de Israel regresaría a la tierra de Israel. Y uno dice, oiga, tremendo, porque es que son casi 2000 años, desde el año 70, que Israel como nación desaparece de la tierra. Pero Zacarías aquí está profetizando que el pueblo de Israel regresaría a la tierra y que sería el foco de la atención mundial. Hoy, si nosotros vemos, este es un hecho que estamos ya viviendo con relación a Israel. No hay tal vez una persona en el mundo que no sepa alguna cosa de Israel, pero también está profetizando Zacarías que el odio hacia el pueblo de Israel se intensificará. Y eventualmente lo estamos viendo por parte de los 49 estados árabes, aunque algunos están entrando en paz con Israel, será algo temporal. Y este odio al final del tiempo, está diciendo Zacarías, que conducirá a muchas naciones a que ataquen al pueblo judío en una guerra al final de los días.
Miremos en Zacarías capítulo 12, versos 3 y 4. Dice, cuando ese día venga, yo haré de Jerusalén piedra pisoteada para todos los pueblos. Todos los que la pisoteen se burlarán totalmente y todas las naciones de la tierra se jactarán contra ella. Cuando ese día venga, dice Adonai, yo golpearé a todos los caballos con pánico y a sus jinetes con enloquecimiento. Yo vigilaré a Yehuda y golpearé con ceguera a todos los caballos de los pueblos. Esto es algo que pasará al final. Lo que está diciendo aquí Sejaría pasará al final de los días. Para el resto de las naciones, Israel se sentirá como una piedra pesada y molesta. Y eso lo estamos viendo. Tanto es así que se cansarán de la existencia de Israel. Y como vemos, casos como Irán, que quiere borrar del mapa a Israel. Y esto suena demasiado familiar porque es lo que ya se ha profetizado y Zacarías nos está advirtiendo aquí en este tiempo cómo es que va a finalizar todo esto. Zacarías describe al pueblo de Israel viviendo en la tierra de Israel. Para muchos esto pareciera que fuera, no, pues normal, no es normal porque Israel como nación desapareció por más de 2000 años y este profeta del Eterno pues está mostrando que en el tiempo final Israel volvería otra vez a la tierra de Israel, pero rodeado de muchos enemigos reunidos en su contra, envueltos en miedo, porque eso es lo que pasa con Israel. El Eterno infunde este miedo a los enemigos. Y una vez que ya no haya más aliados en los que confiar, como es el caso ahora de, por ejemplo, Estados Unidos como un gran aliado de Israel, pero cuando ya no haya más aliados en quien confiar, pues el pueblo de Israel finalmente recordará a Elohim y se volverá a Elohim pidiendo ayuda. Esto es lo que dice el profeta Zacarías que pasará al final. Y eso nos pasa a todos. Cuando tenemos cosas en que confiar, pues nos aferramos a eso. Y esto es lo peligroso. Y el profeta está diciendo que cuando todos los aliados de Israel, pues se alejen de Israel y todos estos pactos de paz fracasen al final. Y el pueblo de Israel ya no tenga en quién confiar, entonces él como nación, el pueblo judío como nación, pues recordará a Elohim y volverá a él. Y Zacarías entonces sigue profetizando. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar lo que está diciendo aquí el profeta? Bueno, Israel va a volver rodeado de enemigos, algunos aliados que lo ayudan, que lo defienden, pero llegará el momento en que no habrá aliados en quien confiar. Y cuando Israel pues esté frente a la muerte y frente a la destrucción de todos estos enemigos, y cuando ya no confíen ni en sus armas ni en sus ejércitos, pues aquí es donde está diciendo Zacarías que el pueblo volverá al Eterno. Zacarías 12, 8, 9 dice, y sucederá en ese día que Elohim defenderá a los habitantes de Jerusalén. ¿Quién? Y sucederá en ese día que Elohim defenderá a los habitantes de Jerusalén. En aquel día, el débil entre ellos será como David, y la casa de David será como la casa de Adonai, como el malach de Adonai delante de ellos. Wow, tremendo, tremendo poder del Eterno con el que defenderá a su pueblo. Sucederá en ese día que Elohim
defenderá a los habitantes de Jerusalén. Y lógicamente ahí pues está en la casa de Jehudá en este momento. Pero Elohim lo hará. Ahora, ¿cómo lo hará? Elohim defenderá a los habitantes de Jerusalén. En aquel día el débil entre ellos será como David. Se puede imaginar. Y la casa de David, o sea, la casa de Jehudá, será como la casa de Adonai, como el Malach de Adonai delante de ellos. Y sucederá ese día que yo buscaré destruir todas las naciones que atacan a Jerusalén. Así que ténganse, todas las naciones que se levantarán contra Jerusalén, contra el pueblo Yehudí, pues deténganse. ¿Por qué? Porque todo aquel que bendiga a Israel, en este tiempo representado por los Yehudim que ya regresaron, cualquiera que los maldiga, pues va a recibir maldición. Cualquiera que los bendiga va a recibir bendición. El Eterno trata a las naciones como ellas traten con su Israel. Y sucederá ese día que yo buscaré destruir todas las naciones que ataquen. Entonces no hay nada bueno para las naciones. Pueden armar sus ejércitos y pueden decir que hay miles y miles de soldados que van a atacar. Bueno, el pueblo yehudí no puede aterrorizarse de esto porque están estas promesas que se cumplirán en nuestros días, como dice aquí el profeta. Elohim promete que en el día en que todos los enemigos de Israel se reúnan contra ellos, Él mismo va a intervenir, el Eterno mismo. Sin embargo, la intervención de Elohim irá mucho más allá de la dimensión física, porque también será espiritual. Entonces esto será algo grande que aparece en esta profecía. Ahora mire lo que dice el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David en estos mismos días. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un ruach de misericordia y compasión. Y mirarán a mi Aleptaf, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El profeta Zacarías está hablando que al final de los días, al final de esta era, Elohim derramará de su ruach sobre el pueblo de Israel, especialmente sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén. Ahora, esto también incluye a Israel, y que como resultado lo mirarán y entenderán que lo han traspasado. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de la casa de Israel también está rechazando al Mashiach, diciendo no, él es solo un hombrecito, o él es el hijo de José y María, y bueno, la mayoría de la casa de Israel, incluida la casa de Jehudá, pues no lo están entendiendo, y por eso es que Zacarías está diciendo que el pueblo será llevado a esta condición tan extrema de inseguridad, de guerra, de violencia, pero que en este momento el Eterno derramará de su ruach sobre el pueblo y que como resultado, ahora sí, lo mirarán a mí y entenderán que lo han traspasado. Entenderán a quién fue que traspasaron. Esto dará lugar a un duelo nacional. Se puede imaginar todo este lloro que está diciendo aquí el día que todo Israel reconozca de verdad quién es el Mashiach. Y será un duelo de toda la nación, no solamente de los que están en Jerusalén hoy día o en Israel, en Eretz Israel, sino aún en la diáspora, similar al dolor de una familia cuyo primogénito ha muerto. Va a ser demasiado doloroso. Mirarán a mí. Ese mirarán no es solamente echar una ojeadita, no, mirarán está hablando de que
se volverán de corazón, lo contemplarán, harán teshuvá, le pedirán perdón, se arrepentirán, volverán a él de todo corazón y entenderán que ellos le han traspasado. Esto dará lugar a un duelo nacional, similar a una familia en luto cuando uno de sus hijos primogénitos ha muerto. ¿Qué causará su sorpresa? Será la comprensión repentina de que este hombre, Yeshua, que es un nombre hebreo, que es el nombre del Mashiach, que es el nombre que se le dio en la tierra de su nacimiento, debido a que él es un Yehudí, debido a que él es un judío, pues lógicamente debe tener un nombre judío. Este hombre que fue culpado injustamente por todos los problemas de los judíos, porque es a él al final que le achacan todo, ni siquiera al catolicismo o al cristianismo, sino directamente al Mashiach. El pueblo yehudí lo ha culpado injustamente por todos los problemas que han tenido como pueblo. Los pogromos, las inquisiciones, las cruzadas. El culpable, dicen ellos, a la hora de la verdad, pues es el Mashiach. O el Jesús o el Cristo que ha predicado el cristianismo y el catolicismo. Este luto nacional, este luto, este dolor, este arrepentimiento que se dará en el pueblo, se dará en la nación, se dará en el pueblo yehudí, es porque finalmente ellos van a comprender que han estado traspasando a su Mesías, al Mesías judío, durante miles de años, rechazándolo y llamándolo por apodos y aún diciendo que su nombre y su memoria sean borrados. Por eso en el pueblo yehudí hoy a Yeshua le tienen un apodo y a él le dicen Yeshu. Yeshu es la forma como he llamado el Mesías en ámbitos judíos, Yeshu. Esto se trata de un acróstico de la frase hebrea Yimach Shemo Ueshigro. Su nombre y su memoria sean borrados. Yeshu es un acróstico. ¿Y lo que significa? En español sería eso, su nombre y su memoria sean borrados. Imagínense, hasta ese punto ha llegado el pueblo yehudí. La noción de que el pueblo yehudí reconocerá a aquel a quien traspasaron es un indicio para nosotros de que hasta ese momento el pueblo de Israel en general no lo ha reconocido como él merece ser reconocido. Y por eso hoy hay tantos comentarios desagradables en el mismo pueblo mesiánico. Aquel a quien traspasaron. No han reconocido el pueblo de Israel en general, aquel a quien traspasaron. Tanto clavándolo en este madero de ejecución, como traspasando su costado con una lanza, como está diciendo aquí el escritor de Yohanan. No solamente clavándolo en el madero, sino que también ahora traspasando su costado. ¿Hasta dónde pudieron llegar? Su costado con una lanza. Si ese hombre es en verdad el Mesías judío, el Mesías yehudí, significa que antes de eso, los hijos de Israel no lo reconocieron y aún se están engañando y no lo reconocen quién es él. Y que él tuvo que sufrir, tuvo que ser traspasado y morir. Y si este hombre es en verdad el Mashiach, que lo es con toda seguridad, significa que el pueblo de Israel, todo Israel como un todo, no lo reconoció hasta ese momento.
O sea, porque está hablando de este luto nacional. Y aquí es donde muchos de los que hoy se dicen mesiánicos y lo siguen negando y siguen diciendo que él es solo un hombrecito, no Elohim mismo, no Adonai el Mashiach, como dicen los profetas, como dicen los comentarios rabínicos y como dice Hillel también, y muchos versos del Brit Hadashah. Si está diciendo el profeta que solo al final de los días mirarán a mí, eso significa que hoy todavía no están mirando quién es él. Como nación, como pueblo, no lo están reconociendo y no lo reconocerán sino hasta ese momento. Por eso hoy están viendo a medias quién es el Mashiach. Una vez que todas las personas, una vez que todo Israel lo reconozca a él, pues harán luto, como está diciendo aquí el profeta. Y reconocerán la desviación de la verdad. Cómo fueron engañados y cómo se dejaron desviar de quién es él. Entonces sabemos que este acróstico Yeshu, como lo llaman en ámbitos judíos, encierra una maldición rabínica. Yimach Shemo Besigro. Yimach Shemo Besigro. Borrado sea su nombre y su memoria. Esto es una tremenda maldición. Pero nosotros, los talmidín de Yeshua, nosotros los que creemos que Él es Adonai, que Él es Elohim, que Él es María, Adonai, nuestro Elohim, nosotros, sus talmidín, esta frase la transformamos en una bendición. Yidbarach Shemo Besigro. Bendito sea su nombre y su memoria. Mientras que ellos lo maldicen, nosotros lo bendecimos. Yidbarach Shemo Besigro. Bendito sea su nombre y su memoria. Y siempre debemos decir, bendito sea su nombre y su memoria. Yidbarach Shemo. Bendito sea su nombre. Besigro y su memoria. Mientras muchos maldicen al Mashiach, nosotros, su pueblo, lo bendecimos, bendecimos su nombre. Entonces, miramos que es un gran pecado, es un gran error, es una gran equivocación identificar mal a este hombre que fue perforado. Mirarán a mí, Aleptaba, a quien traspasaron. ¿Quién es el que habla aquí? Mirarán a mí, Elohim es el que habla. Elohim es el que dice que él derramará de su rúa sobre toda la casa de David. Elohim mismo es aquel a quien el pueblo de Israel mira. Es a Elohim, mirarán a mí. Y Elohim es aquel a quien el pueblo de Israel ha traspasado. Es a Elohim mismo, lo que está diciendo aquí el profeta. Así como rechazar a los profetas enviados por Elohim equivalía a rechazar a Elohim mismo, traspasar al Mashiach, pues es traspasar a Elohim mismo. Por eso veíamos anoche en el Teilín 22. Elí, Elí, lemaná sabactani, Elohim mío, ¿por qué te separas de mí? Si es que el Mashiach y el Eterno son Ejat. Por lo tanto, rechazar al Mashiach es rechazar a Elohim mismo. Traspasar al Mashiach, traspasarlo es traspasar a Elohim mismo. Entonces esto es algo grande que está diciendo aquí el profeta. Elohim se reveló a nosotros en la forma del Mashiach. Es que esto es lo que dice todos los escritos rabínicos y ya los vamos a ver. Elohim mismo se reveló a nosotros en la forma del Mashiach, a quien hemos traspasado
y rechazado como nación. Como nación, hoy individualmente hay muchos creyentes, pero como nación sigue este rechazo. Sin embargo, cuando murió, se convirtió en el sacrificio de expiación por nuestros pecados, por los pecados de Israel, como él dijo. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, menciona que junto con Yeshua, otros dos criminales fueron ejecutados con él en la víspera de Pesach, ahí en Jerusalén. Y miremos cómo lo registra Meir, Marcos 15. Entonces le clavaron al poste de ejecución y dividieron sus ropas, tirando los dados para determinar cuál hombre debía quedárselas. Eran las 9 de la mañana cuando le clavaron al poste. Sobre su cabeza la acusación escrita de los cargos contra él. Decía, Yeshua han-Nosri ben Melech ha-Yehudim. Yeshua el Nazareno, el rey de los Yehudim. En latín, Rex Idiaerum. En griego y también en arameo. Hanahu Malka di Yudai. Y colgaron con él dos ladrones, uno a su mano derecha y el otro a su mano izquierda. Y el pasaje del Tanaj fue cumplido y dice, él fue contado entre los transgresores. La gente que pasaba blasfemaba contra él para humillarle, meneando la cabeza y diciendo, ajá, así que puedes destruir el templo. ¿Puedes? ¿Y reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo y baja del poste. Asimismo, los principales Cohanim y los maestros de la Torá hicieron burla de él, diciendo el uno al otro, él salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Y así que es el Mashiach, ¿será verdad? El rey de Israel, que baje del poste. Si vemos eso, entonces le creeremos. Hasta los hombres que estaban clavados con él le insultaban. Al mediodía oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. A las 3 él emitió un gran grito, Elí, Elí, lema sabactani. En arameo, Elohim mío, ¿por qué se separa de mí? Y al oírlo los que estaban allí decían, a Eliyahu llama a este. Uno corrió y empapó una esponja de vinagre, la sujetó a una vara y trataba de que bebiera y se lo impedían, pero él lo intentaba diciendo, dejadme, veamos si viene Eliyahu a salvarlo. Pero Yeshua dejó salir un gran grito y entregó su ruaj. El parojet del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Cuando el oficial romano se paró frente a él, viendo que había entregado su ruaj, dijo, este hombre en realidad era el Ben Elohim. Había unas mujeres mirando desde la distancia, entre ellas estaba Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob, el joven Yosi y Shlomit. Estas mujeres le habían seguido y ayudado desde cuando estaba en Galil, y muchas otras mujeres que estaban allí habían subido con él a Jerusalén. Los líderes religiosos pidieron romper las piernas de los ejecutados para acelerar su muerte, ya que no querían que los cuerpos estuvieran colgados durante el Shabbat de Matzah. Cuando los soldados llegaron a Yeshua, vieron que ya estaba muerto. Este Shabbat de Matzah, que aparece aquí en Marcos, este Shabbat es el que le ha dado problemas a la teología cristiana para entender que este Shabbat no está hablando del Shabbat semanal, sino del Shabbat de Matzah. Pesaj generalmente cae el miércoles, a la mitad de la semana, como profetizó Daniel, y el día jueves es el Shabbat de Matzah. Y este Shabbat que despista a muchos, porque en esta semana de Pesaj hay 2 Shabbatot, el Shabbat de Matzah el jueves y el Shabbat semanal el 7º día de la semana.
Aquí está hablando del Shabbat de Matzah. Marcos 15, 42 a 47 dice, puesto que era el día de la preparación, esto es, la víspera del Shabbat de Pesach, cuando la noche se aproximaba, Yosef de Ramataim, un miembro prominente del Sanedrín, quien él mismo estaba esperando al reino de Adonai, fue osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Pilato estaba sorprendido de oír que ya estaba muerto, así que llamó al oficial y le preguntó si hacía rato que estaba muerto. Después de tener confirmación del oficial que Yeshua estaba muerto, le dio el cuerpo a Yosef. Yosef compró una sábana de lino y después de bajar a Yeshua, lo envolvió en la sábana de lino y lo sepultaron en la tumba que había sido excavada en la roca. Y rodaron una piedra contra la entrada de la tumba. Miriam de Magdala y Miriam, la madre de Yosi, vieron dónde le habían sepultado. Y Yohanan 19:34 habla de este cumplimiento de la profecía, no lo traspasaron. Sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante fluyó sangre y agua de él. Es interesante que el escritor de Yohanan eligiera mencionar que tanto sangre como agua salieron de Yeshua, como dice aquí este pasuk 34. Ahora miren ustedes esto, cómo es que este testigo menciona que al instante fluyó sangre y agua. El lector antiguo podría haber encontrado extraño que el escritor se molestara en mencionar eso. Pero hoy es de conocimiento común que cuando las personas mueren fisiológicamente hablando, sufren un derrame pericárdico. La sangre se separa en un líquido transparente y glóbulos rojos. Y eso es exactamente lo que está viendo aquí el escritor de Yohanan. Demuestra que esta persona efectivamente había muerto. Por supuesto, quien registra esto no tenía forma de saber eso, ya que el conocimiento científico no existía en ese tiempo. O sea, la ciencia no había avanzado como para ver estos detalles. Y la profecía de Zacarías se cita también en relación a esto en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. En el libro de Revelación, en el libro de Jasón, de Apocalipsis, se cita en el primer capítulo y cita lo mismo que registra Zacarías en el mismo contexto. Al regreso de Yeshua el Mashiach, el pueblo de Israel reconocerá al Mashiach que han traspasado y rechazado. Como dice Jasón 1:7, he aquí, él viene a las nubes y todo ojo lo verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron, y todas las familias de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hemos estado hablando en comentarios anteriores, comentarios rabínicos, con relación a otras profecías, que las yeshivot rabínicas no enseñan exactamente sobre Zacarías o sus profecías. Se ha intentado interpretarlo de varias maneras, pero el problema para los rabinos contemporáneos y para la yeshivot hoy es que los sabios del judaísmo primitivo siempre interpretaron a Zacarías 12 de la misma manera que lo interpretamos hoy los creyentes en el Mashiach y todos los judíos que creen en el Mashiach hoy. Los sabios del judaísmo primitivo interpretaron esta profecía como una profecía sobre el Mashiach que sería traspasado hasta la muerte. Una de las antiguas interpretaciones del Talmud, de los sabios del judaísmo primitivo,
explica que la profecía de Zacarías 12 significa que el Mashiach ben Yosef debe morir. Él es, según la antigua tradición judía, el Mashiach atormentado y sufriente. Así como lo oye. ¿Por qué es tan sorprendente cuando el Brit Hadashah, cuando el nuevo pacto, atribuye este verso a Yeshua? ¿Por qué se sorprende la gente con eso? Si es que el mismo Talmud lo está diciendo, si es que estos comentarios de los sabios del judaísmo lo dijeron también. El Mashiach que sufrió y murió en el poste de ejecución por sus pecados es el que revela tanto Yohanan como el libro de Revelación y como el libro de Zacarías. Y también el Talmud. Y vamos a ver lo que dice el Talmud de Babilonia en el Tratado Sukkah. Capítulo 5 dice, se sostiene que fue el Mashiach ben Yosef que fue asesinado. Se sostiene, no se sospecha, se sostiene, dice el Talmud Babilonia, se sostiene que fue el Mashiach ben Yosef que fue asesinado, como está escrito en Zacarías 12. Cuando me miren a mí, a quien traspasaron, llorarán por él como quien llora por un hijo único. Tratado Sukkah, capítulo 5. Entonces esto es una confirmación, mis amados hermanos, que lo que el Eterno nos ha mostrado es lo que ya los sabios del judaísmo primitivo también habían entendido, y que el Brit Hadashah pues no está desfasado. El Brit Hadashah está testificando lo mismo que aún del mismo Talmud de Babilonia, que dice que sostiene que fue el Mashiach ben Yosef que fue asesinado, como lo registra Zacarías capítulo 2, Tratado Sukkah capítulo 5. Se sostiene que es el Mashiach ben Yosef. ¿Saben a qué Yosef nos referimos, no? Al igual que Yosef, el príncipe de Misraim, el príncipe de Egipto, como muchos saben, el término el Mashiach ben Yosef o el Mesías hijo de José proviene del carácter de Yosef en la Torá. Yosef fue rechazado por su propio pueblo, Yosef fue rechazado por sus propios hermanos, su propia familia. Yosef fue exiliado entre los gentiles, entre los goín. Fue creído muerto por su padre, especialmente por más de 22 años, y olvidado por completo. Ya sus hermanos ni idea de que él estaba vivo. Mientras tanto, ¿qué pasó con Yosef allá en Misraim, entre los goín? Pues Yosef fue bienvenido y se convirtió en un gran e importante líder. Realizó milagros sorprendentes y maravillas en medio de ellos. Y finalmente Yosef apareció nuevamente ante sus hermanos. Y esta vez ya no lo rechazaron, sino que lo aceptaron y lo lloraron con lágrimas. Por eso es que se conoce como a Yeshua, al Mashiach, como el Mashiach ben Yosef, por esta similitud que hay entre Yosef y el Mashiach. O sea, al Mashiach le pasó lo mismo a Yeshua, el Mashiach. Él fue rechazado por su propio pueblo en su primera venida, por el mismo pueblo Yehudí, y fue exiliado a los gentiles. Fue creído muerto y olvidado por completo. Mientras tanto, entre los gentiles, Yeshua fue bienvenido y se convirtió en un gran líder y en un importante líder. Así como Yosef entre las naciones, en Misraim, entre los gentiles, fue conocido como Saná Panea, pues lo mismo a Yeshua también le cambiaron el nombre. Y
es conocido mundialmente como Jesús, como Jesucristo, como Cristo, pero eso hace parte de esta similitud de él y de la vida de Joseph. Sin embargo, en las naciones, aunque con un hombre paganizado como pasó con Joseph, con Sanapanea, pues Yeshua ha continuado haciendo milagros y maravillas en medio de las naciones. Y como dijeron los profetas, un día como Joseph, Yeshua será nuevamente recibido por su pueblo. Y eso es lo que está haciendo. Mire cómo estamos hoy restaurando su identidad como el verdadero Mashiach, conociendo todas estas profecías tan maravillosas, tan iluminadoras. Y hoy, más que nunca, puede estar siendo recibido por su propio pueblo. Y al final, pues, ¿qué es lo que está diciendo Zacarías? Que el pueblo llorará profundamente por él cuando lo reconozca como nación en plenitud. Miremos que Rashi, que es uno de los grandes comentaristas del pueblo yehudí, en su comentario sobre el Tratado Sukkah 52, él interpreta la profecía de Zacarías y admite, y él dice, y la tierra se lamentó en la profecía de Zacarías y profetizó para el futuro que llorarían por el Mashiach. Ben Yosef, que fue asesinado. ¿Ah? Rashi, en el Tratado Sukkah, capítulo 52. Así es que esto es una confirmación, mis amados hermanos, para lo que el Eterno nos ha mostrado, y esto nos empodera, nos llena de autoridad para hablar con amor del Mashiach, con autoridad, sin miedo, sin temor. El rabino Moshe Al-Shish, él comenta también sobre este pasaje de Zacarías y dice, cuando me vean, me mirarán con total arrepentimiento al ver que el que traspasaron es el Mashiach ben Yosef, quien tomará todas las faltas de Israel sobre sí mismo. Estos son rabinos que dijeron a quién se estaba refiriendo esta profecía de Zacarías capítulo 12. Este rabino Moshe Al-Shish también dice que el Mashiach acepta voluntariamente su tormento, porque él mismo desea soportarlo. Y pensamos que no lo habría tomado sobre sí mismo, solo herido por Elohim y afligido, pero cuando llegue el momento en que él sea revelado en toda su cabot, en toda su gloria, en todo su esplendor, entonces todos verán y comprenderán cuán grande es el poder de aquel que sufre tormento por la generación. Es un comentario de un rabino llamado Moshe Al-Shish. Y lógicamente este rabino pues está basado en Isaías 53, como les hemos venido hablando en estas profecías. Isaías 53, Salmo 22 y Zacarías capítulo 12 son como profecías hermanas debido a que están hablando de aquel a quien traspasaron. Isaías 53 pues es un capítulo que habla sobre el sufrimiento del Mashiach, sobre la muerte del Mashiach, que sería rechazado y que moriría. La profecía de Isaías 53 revela que el Mashiach morirá, y la profecía de Zacarías 12 pues nos enseña cómo morirá el Mashiach, traspasado. Este Mesías traspasado, este Mesías perforado, como veíamos en el Teilín 22, que le hicieron huecos en sus manos y en sus pies, aparte de esta lanza que le atravesó este soldado, es lo mismo que dicen estas tres porciones de la Escritura. Zacarías
Tehilim 22 e Isaías 53. La profecía de Zacarías sobre de este Mesías traspasado, pues corresponde con lo que dice también el profeta Isaías y con lo que dice el rey David en el Tehilim 22, como lo veíamos en la profecía anterior. Mis amados hermanos, nadie puede ocultarle a usted el verdadero Mashiach. Usted no puede ocultar, no puede seguir ocultando al verdadero Mashiach, al verdadero Elohim, como está diciendo aquí Zacarías. Usted tiene que amarlo, usted tiene que servirlo, usted tiene que consagrarse a él, tiene que buscarlo, tiene que buscar un genuino arrepentimiento y comprenderlo como él está queriendo que lo comprendamos. No vamos a esperar hasta el final para reconocer todo lo que él es, reconocerlo como el mismo Elohim, como está diciendo aquí Zacarías, porque sé que al final el Eterno está diciendo que al final lo reconocerán, pero no queremos ser aquellos del final, queremos ahora verlo y queremos ahora servirlo y queremos ahora dar a conocer su nombre, queremos en este tiempo hacer conocido su obra maravillosa de redención. Y lógicamente, sí, llorar ahora por nuestra falta de revelación, por nuestra falta de reconocimiento de quién es Él. Y poderlo ver, como dice aquí el profeta, exactamente como Él nos lo revela. Que nosotros podamos ser estos talmidín que transformamos todas estas maldiciones que se han tejido alrededor de Yeshua en una bendición. Y que seamos aquellos que decimos, Yitbarak Semo Besiro, bendito sea su nombre y su memoria. Amén, mis amados hermanos, y que el Eterno en su Rahem pues derrame sobre nosotros en este tiempo, como Él está profetizando aquí, su Ruach de misericordia y compasión, y mirar y volvernos a nuestro Mashiach, quien fue traspasado, y llorar hoy en arrepentimiento, y también pues por la alegría que nos da conocerlo y por la alegría que nos da que Él se revele a nosotros en nuestros días. Shalom, mis amados hermanos, y continuaremos en esta serie con relación a las profecías mesiánicas del Tanaj, su cumplimiento y los comentarios rabínicos. Shalom, amados. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל ואל תחשוש, כי אתה